Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestros videos de matemática. Este día aprenderemos acerca del ángulo complementario y suplementario. Seguiremos con nuestro curso de el ángulo para que vayamos comprendiendo mejor cada uno de estos temas y que los vayamos repasando. Lo primero que nos vamos a recordar es las partes que tiene un ángulo. Recuerden que un ángulo está conformado por dos rectas. En este caso tendríamos nuestra recta número 1 y también tendríamos una recta número 2. Cuando tenemos estas dos rectas, nosotros vamos a generar diferentes puntos. Por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que aquí estas dos rectas se están interceptando. Cuando estas dos rectas se interceptan, estos generan este punto. A este punto tiene un nombre y se le conoce como vértice. Esto es importante que nosotros lo recordemos porque nos va a servir para los temas que vamos a estar viendo del ángulo. También no solo genera el vértice, sino que si nosotros vemos aquí, estos generan una abertura. Esta abertura que nosotros observamos de este lado, nosotros la conoceremos como el ángulo que se genera de estas dos rectas. Esto es importantísimo que nosotros lo vayamos identificando para que se nos sea más fácil comprenderlo. Ahora, veamos qué son los ángulos complementarios. Los ángulos van a ser complementarios, nos dice que son dos ángulos que son complementarios si la suma de sus amplitudes es de 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que al sumar los dos ángulos, ya vamos a ver de qué manera, nos tiene que dar un resultado de 90 grados. Veámoslo con un ejemplo. Nosotros tenemos una recta y una segunda recta. Si ustedes se fijan aquí, estas dos rectas a nosotros nos va a generar el punto, que también lo vamos a tener de esta forma. Aquí a nuestro vértice lo vamos a estar nombrando con una letra minúscula V, que la tenemos aquí, pero recordemos que esto es nuestro vértice. Recordemos que siempre vamos a tener nuestro ángulo o nuestra abertura y a esta recta nosotros la llamaremos A y a nuestra segunda recta la llamaremos B. Esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo. Vamos a tener que este ángulo va a ser igual, o el ángulo número 1 va a ser igual a 30 grados. Nos están pidiendo de que los ángulos complementarios deben de ser aquellos que al sumarse dos ángulos nosotros debemos de tener 90 grados. Quiere decir que nosotros debemos de buscar el otro ángulo que complemente a 30 grados para que llegue a ser 90 grados. En este caso, el ángulo que se debe de generar es de 90 grados. Si recuerdan, nosotros tenemos un ángulo aquí que este es de 90 grados. ¿Para qué? Para que sea el complementario del ángulo de 30 grados. En este caso tendríamos que saber cuál es la abertura entre la recta B y en este caso tendríamos una nueva abertura que sería la recta C. Y si ustedes observan bien con este ejemplo, nosotros tenemos que el ángulo es de 60 grados. ¿Por qué? Porque al hacer la sumatoria nos tiene que dar el resultado de 90 grados. Ahora hagamos esa sumatoria. Vamos a tener la siguiente fórmula. Cuando querramos representar el ángulo siempre vamos a usar este símbolo. El ángulo que se genera de la recta A con el vértice IB, si se fijan, esta es la recta A, el vértice, el punto del vértice IB, nos genera un ángulo, más el ángulo que se genera entre la recta B, esta que tenemos aquí, el vértice, por eso hemos puesto V, y la recta C. Quiere decir que la sumatoria de estos dos ángulos nos debe de dar 90 grados. Así que esto es algo que nosotros debemos de siempre verificar y al sumar si vemos que nos da 30 más 60 siempre nos va a dar 90 grados. Ahora veámoslo con un ejemplo. Si nosotros tenemos ahora un ángulo de 45 grados que se ha generado de las dos rectas, queremos hallar el ángulo que va a complementar ese ángulo, el ángulo de 45. Y esta la vamos a llamar nuevamente como nuestra recta C. Ahora viene la pregunta, ¿cuál sería ese ángulo que nosotros necesitaríamos para complementar 90 grados? Y si se fijan, prácticamente sería lo mismo, 45.
porque al sumar 45 más 45 nos va a dar 90. Pero igual, pongámoslo en una fórmula. El ángulo que se va a generar de la recta A con el vértice y la recta B sería esta recta A, el vértice y la recta B, más el ángulo que se genera de la recta B, ¿sí?, con el vértice y la recta C. Si se fijan, esto es lo que nos queremos referir. Esto va a ser igual a 90 grados. Veámoslo ahora sustituyendo. ¿Cuál es el valor de este ángulo? Sería 45 grados, que es el que nosotros tenemos aquí, más los 45 que tenemos de esta manera, quiere decir que aquí nos tiene que dar 90 grados. Así que nosotros entendemos que el ángulo complementario de 45 es 45 grados. Espero que lo vayamos entendiendo. Veamos un segundo ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Tenemos ahora un ángulo de 55 grados y nos están pidiendo que encontremos el ángulo que complemente ese ángulo. Entonces, hoy tenemos una recta C y una recta B, que los dos están interceptándose en el vértice, si ustedes observan bien. Pero vamos a generar el otro ángulo porque necesitamos que esto sea 90, ¿verdad? Entonces, veamos, tendríamos nuestra recta A y hoy tenemos que buscar el valor que debe de ser el complementario a 55. Y en este caso sería el valor de 35, porque al hacer la sumatoria nos va a dar 90, pero igual veámoslo en el ejercicio. Si tenemos el ángulo que forma entre la recta A, el vértice y la recta B, que tenemos aquí, A, V y B, más el ángulo que se forma de la recta B, el vértice V y la recta C, nos va a dar que esto es igual a 90. Veamos si es cierto. 35 grados más 55 grados, el valor es, al hacer este sumatorio, si ustedes lo desarrollan, nos va a dar 90 grados. Así que el valor o el ángulo que nosotros buscamos como complementario de 55 es 35. Esto es importante que nosotros lo vayamos entendiendo. Veamos ahora el ángulo suplementario. ¿Qué quiere decir que es el ángulo suplementario? Nos dice que son los dos ángulos son suplementarios si la suma de sus amplitudes es 180. Quiere decir que ahora ya no es 90. Hoy la suma de sus ángulos debe de dar 180. Quiere decir que en este caso sí tienen que ser diferentes. Solo vamos a ver un ejemplo con este porque es prácticamente lo mismo que con el complementario. Lo único que cambia es el valor total. En este caso vamos a tener igual, siempre nos vamos a generar dos rectas, que sería la recta A y tendríamos nuestra recta B. Y recuerden que a esta se le genera el vértice, que es el que se genera al interceptarse estas rectas. Veamos el ángulo que este tiene y el valor que nosotros vamos a tener ahora sería 40 grados. Pero ahora ya no debe de ser el valor total, no nos debe de dar 90 grados, sino que nos debe de dar 180. O sea que prácticamente es que esto complete una media vuelta. Quiere decir que debe de ser toda esta apertura. Ahora, a esta recta nosotros la vamos a conocer como recta C. Y el ángulo que vamos a encontrar sería este ángulo de aquí. Si nosotros quisiéramos encontrar ese valor, debemos de hacer esa resta que nos puede ayudar para encontrar ese valor. Y al restar ese 180 menos 40, podemos obtener que nos va a dar 140. Observemos bien que este sería el valor complementario de suplementario, de 40. Quiere decir que el ángulo que se forma entre la recta A, el vértice y la recta B, que es lo que nosotros tenemos aquí, más el ángulo que se va a generar entre la recta B, el valor del vértice y la recta C, debe de ser igual. Hoy no debe de ser 90, hoy debe de ser igual a 180.
Así que el valor que nosotros vamos a tener sería 180, ¿verdad? Veamos un segundo ejemplo. Y nosotros observamos aquí. El valor que nosotros nos están dando ahora es de 30 grados. Nosotros tenemos igual nuestras rectas. Quiere decir que debemos de encontrar el valor que se va a generar con este ángulo. Y el valor que nosotros vamos a tener va a ser 150. Restando 180 menos 30, obtenemos que es el valor de 150. Haciendo la fórmula, vamos a obtener que el ángulo que se genera entre A, V y B, más el ángulo que se genera entre B, V y C, va a ser igual a 180. Sustituyamos los valores, 30 más 150, esto va a ser igual a 30 más 150 es igual a 180. Así que esto es para que entendamos ahorita qué son los ángulos suplementarios. Recordando los ángulos complementarios deben de formar 90 y los suplementarios deben de formar 180. En las próximas clases seguiremos viendo lo que son los ángulos adyacentes y los ángulos opuestos. He decidido dividir esta clase de esta manera porque es necesario ir explicando detalle a detalle, pero allá vamos a entender un poquito mejor cómo nosotros lo podemos aplicar. Es necesario que lo tengan. Igual me pueden escribir a cualquiera de estas redes sociales, será un gusto ayudarles. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún ejercicio que les hayan dejado que no entiendan, con mucho gusto les podemos ayudar. Agréguennos a estas y recuerden por favor suscribirse a nuestro canal y que sigamos aprendiendo juntos. Por favor no olviden suscribirse aquí en este loguito que sale aquí. Por favor solo denle clic y suscríbanse para seguir recibiendo videos, que es muy importante. Muchas gracias y feliz día.